hoy con un tema maravilloso, gloria a Dios. Vamos a hablar hoy de una promesa hermosa. ¿A quienes alguna vez le han hecho una promesa? Es muy bueno cuando nos prometen algo, porque cuando a alguien se le hace una promesa, ese alguien queda atento, esperando. Cuando se promete algo bueno, la gente está todo el tiempo allí como que cuándo será, cuándo llegará. Y yo traslado esto a un niño. Cuando a un niño se le promete algo, es mejor cumplirle, porque el niño cree lo que se le promete. Tú le dices a un niño, te voy a regalar tal cosa, y el niño se queda esperando eso porque él cree lo que se le ha prometido. Y yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay un niño siempre, pero hay alguien que promete y siempre cumple. Nosotros difícilmente cumplimos, aunque en nuestra humanidad lo intentamos, pero hay veces prometemos cosas y no las cumplimos, y eso debemos mejorarlo. Pero hay un ser maravilloso que lo que promete siempre lo cumple, y ese es nuestro Dios. Por eso hoy vamos a hablar de una promesa que nos hizo Dios Hijo, el Espíritu Santo. Jesús prometió que no nos dejaría solos y que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y así fue. El Señor siempre cumple lo que promete. Así que vamos a la palabra, porque este tema es apasionante cuando uno puede hablar de la presencia del Espíritu Santo y de lo que Él hace en nosotros, y de la transformación y todo lo que nosotros vivimos con la presencia del Espíritu Santo. Así que acompáñame por favor al libro de Juan. Gloria a Dios. Vamos a Juan 14 y vamos a leer desde el verso 15. Gloria a Dios. Y hay un título allí. Cuando lo tengas me dices un poderoso amén. Juan 14, verso 15. Gloria al Señor. Dice, entonces leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de leerla, cierra tus ojitos allí donde estás. Vamos a pedirle a papá, Padre precioso de gloria, bendito Rey del cielo, hoy necesitamos una vez más de ti, Señor. Padre, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor, y sácianos y quítanos el hambre que tenemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu pueblo te dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, si regálale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, papá. Leemos la palabra entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 14, 15. La promesa del Espíritu Santo. Y dice nuestro Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré aquí en la iglesia al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. El Señor estaba hablando a sus discípulos, preparándolos para su partida, y dice que Él rogaría al Padre. El Señor siempre intercediendo por nosotros, como dice la palabra, pero dice que nos dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Escucha esa palabra, para siempre, porque muchos allá afuera dicen que el Espíritu Santo de una u otra manera dicen que va y viene. No, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Él permanece para siempre. Es el sello. Ahora vamos a ver todo esto, pero sigamos leyendo el verso 17 y dice: el Espíritu ¿de qué, iglesia? De verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero esto es para nosotros. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿en dónde? En vosotros. Él prometió que el Espíritu Santo estaría en nosotros, y hoy día es una realidad. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero sigamos leyendo el verso 18.
No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Vendré a vosotros, dice la palabra del Señor, dice el verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por ¿quién, iglesia? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso, yo digo, esta promesa, cada vez que leo estas palabras de Jesús, con esta promesa que sin duda la cumplió y la sigue cumpliendo, yo digo, es maravilloso. O sea, si la gente allá afuera, los que aún no creen ni siquiera en Dios, conocieran esta verdad y la estuvieran viviendo como nosotros, la iglesia, la está viviendo, yo creo que ellos no se perderían ni un segundo de estar aquí conociendo esta verdad. Sigamos leyendo, porque hay una pregunta. Aquí dice, le dijo Judas, el verso 22, no el Iscariote, o sea, no Judas Iscariote, sino el otro Judas, dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dice, respondió nuestro Señor y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mírame acá un momento, iglesia. La palabra de Dios, para los que le amamos, nosotros tenemos que atesorarla en el corazón, guardarla y ponerla por obra. Por eso el Señor dice que el que le ama, su palabra la va a guardar, y que el Padre lo va a amar. Y eso es lo que está sucediendo con los que ya militamos con el Señor y hemos decidido hacer solo su voluntad y hacer todo lo que Él nos manda hacer en su palabra. Pero sigamos leyendo, porque esta promesa es de leerla toda, es maravilloso. El 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice el 25, os he dicho estas cosas estando con ¿quién, iglesia? Él estaba allí en cuerpo presente, estando con vosotros. Pero mira lo que dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es verdad. Mira, el Espíritu Santo todo el tiempo nos está enseñando. Todo el tiempo nos está revelando su palabra, está haciendo que nosotros podamos de verdad ser más y más en Cristo Jesús. Cuando leemos la palabra en la fe, que dice que es la certeza de lo que se espera, y sabemos que la certeza de la palabra, dice también que es la convicción de lo que no vemos, y es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos convence. Por eso estamos aquí, porque Él es el que nos convence de todo esto, y es maravilloso, y eso es lo que debemos transmitir a otras personas. Pero sigamos leyendo, y hay una promesa allí donde el Señor nos afirma con esta palabra, el verso 27, dice, la paz os dejo, y hay una coma allí, mira que hay una pausa allí, dice, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me detengo otra vez allí, mi hermano, mi hermana. El Señor dice, la paz os dejo. O sea, tú puedes encontrar una paz momentánea allí. Él dijo, la paz os dejo, ahí hay paz. Mucha gente busca otra cosa que no sea Dios y siente una paz momentánea. Si tienen dinero, se sienten en paz. Si tienen salud, se sienten en paz. Si pueden tener la paz momentánea que el mundo ofrece. Y esa es la paz que Él dejó. Pero dice, allí cuando se separa con esa coma, dice, mi paz. O sea, ya no la que el mundo da. Mi paz os doy. O sea, la otra la deja allí, pero la paz de Él no la da. Dice, os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es la misma paz. No es la misma paz que podemos encontrar en cosas allá afuera
La paz que Dios nos da es una paz verdadera, una paz que permanece, una paz que nunca se va. Cuando Él está en nosotros y con nosotros, cuando Él está en nuestro corazón, esa paz permanece todo el tiempo. No podemos perderla, pero mira lo que dice Él y nos recomienda, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No te turbe, no te preocupes, no te desesperes. Ahí está la paz, Él es la paz, Él está en nosotros y con nosotros. Así que Él te dice: tranquilo, no te turbes, no te preocupes, no te angusties por ninguna situación, que yo estoy allí. Y dice, cerrando, dice: ni tenga miedo. Recuerda, iglesia, que el miedo es contrario a la fe. Si hay miedo, no hay fe. Pero si no tenemos miedo es porque tenemos fe. Pero sigamos leyendo, gloria a Dios, verso 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo, dice el Señor, a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y dice el verso 29: y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Él estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a acontecer, lo que hoy día estamos viviendo, y ahora lo vamos a ver. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y ahí está hablando de Satanás, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Mira cómo el Señor preparó a la iglesia primitiva a través de los discípulos y les habló de que Él iba a partir, Él tenía que irse, pero venía el Consolador, venía Él mismo en espíritu, porque Él estaba con ellos, pero ahora iba a estar en ellos y ahora está en nosotros. Por eso a nosotros nadie nos puede quitar el amor de Dios. El amor de Dios está para nosotros y está en nosotros, y así el mundo se pare de cabeza, hagan lo que sea, nadie nos puede quitar el amor de Dios. Dime, ¿quién te puede quitar, arrancar a Dios de tu corazón? No hay quien. Mientras Él está con nosotros y en nosotros podemos decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no hay nada que nos pueda detener. Mira, en estos días que la gente está hablando aquí en Colombia de las elecciones presidenciales y todo eso, hay gente, y hemos visto gente de la iglesia angustiada por lo que ha de pasar. No, que si queda esta persona que no ama a Dios y que tiene todas esas cosas, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Déjame decirte que a los hijos de Dios, quede quien quede en el gobierno, nosotros vamos a estar siempre bendecidos. Siempre nosotros vamos a estar de victoria en victoria, porque nosotros no dependemos ni de un partido político, ni de un presidente de turno, ni de ningún gobernante. Nuestra dependencia es de nuestro Señor Jesucristo, que ahora está en nosotros. Pero vamos a avanzar un poco. Acompáñame también al libro de los Hechos. Gloria al Señor. Vamos al libro de los Hechos para que veamos cómo se cumplió esta promesa y veamos el inicio de la iglesia. Porque cuando el Señor habla allí en Juan con sus discípulos, aún Él estaba formando a sus discípulos, preparándolos para su partida, pero Él estaba haciéndoles una promesa que se extendió para toda la humanidad, y hoy día esa promesa es real. Pero ¿dónde se cumple la promesa? Vamos a Hechos capítulo 2, gloria al Señor. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dices amén. Gloria a Dios. Seguimos entonces leyendo la palabra. Mira, yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que esto es un deleite, saber que las promesas de Dios siempre se cumplen. Gloria a Dios. Mi hermano, acompáñame allí con ese primer verso. Regálame allí el primer verso de... Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Sigue leyendo, hermano. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Amén. asentándolos sobre cada uno de ellos. Amén. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Déjalo allí. Mira cómo esa promesa no tardó en cumplirse. Y la palabra nos dice que ellos estaban todos allí reunidos, porque ellos estaban esperando, como ese niño cuando tú le prometes un juguete. Ellos estaban allí esperando lo que Dios, el mismo Dios, hecho carne, les había prometido. Y el Señor fue muy claro, dijo: yo ahora estoy con ustedes, pero luego voy a estar en ustedes. Y nosotros vemos cómo allí en Pentecostés viene el Señor. Yo me imagino ese lugar, todos clamando, llevaban días allí clamando al Señor juntos, reunidos, buscando la presencia del Señor. Y viene y dice que fue como un viento recio. Vamos a leer una vez más. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Dice: y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino, iglesia? Del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Mira, yo no me imagino esas ventanas se abrieron y entró ese viento y sonó algo como un estruendo, sonó y entró el viento y era la presencia del Espíritu Santo. Y dice el verso 3: y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y cuando leemos todo, esto fue un milagro. Ellos no hablaban esas lenguas de otras personas que estaban allí, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, pero no como hoy día vemos lenguas angélicas, sino que ellos hablaban otros idiomas, dialectos de personas que ellos ni siquiera conocían. Pero mira, sigamos leyendo y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice el verso 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Dice el verso 9: partos, medos, alemitas y los que habíamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, todas esas personas de diferentes lugares con diferentes dialectos, idiomas, y ellos hablaban en esas lenguas. Y mira cómo dice acá el verso, gloria a Dios, el verso 12: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo sucedió esto? Pero mira cómo había incrédulos también. Dice: más otros, el verso 13, más otros burlándose decían: están llenos de mosto. O sea, como quien dice, ellos están borrachos. Y déjame decirte que sí, es verdad. Uno puede embriagarse del Espíritu Santo, y es algo maravilloso cuando tú puedes sentir que la presencia del Espíritu Santo entra y te levanta, y se enciende ese fuego en el corazón de nosotros, y empezamos a hacer aún cosas que no podíamos hacer. Porque mira que si tú sigues leyendo, ves cómo después de eso Pedro dice su primer discurso después de estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando Pedro aún había negado a nuestro Señor Jesucristo por miedo, pues ahora se para, dice que a 3,000 personas se convirtieron con ese discurso de Pedro, cuando
siguen leyendo el libro de los Hechos. Y vemos cómo Pedro se para y ora y habla y predica con denuedo a multitudes y ya no tiene miedo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Mírame acá, iglesia, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, lo primero que sucede en nosotros es que se van los miedos y ya se nos quita el miedo a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el miedo se tiene que ir y empieza a operar en nosotros la fe. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que empieza a operar en nosotros la fe, porque cuando viene el Espíritu Santo y se va el miedo, nosotros nos dedicamos a leer la palabra del Señor y se nos convierte en un deleite la palabra del Señor y empieza nuestra vida a ser transformada. Pero es muy importante, iglesia, que nosotros veamos lo que sucede realmente cuando estamos, como decían esos incrédulos, llenos de mosto, pero realmente estamos llenos, embriagados de la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Y el amor que Dios establece en nosotros es un amor diferentísimo al que sentíamos antes. Es la prueba de la fe viva. Eso es lo que sucede en nosotros. Hay una prueba de la fe viva en nosotros. Y yo quiero que me acompañes ahí mismo en Juan, capítulo 4, verso 19, para que tú veas todo lo que acontece cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Es importante que nosotros establezcamos un antes y un después, donde podemos ver con evidencia todo lo que el Espíritu Santo hace en nosotros una vez que lo recibimos. Acompáñame allí entonces, capítulo 4, perdón, pero no es en Juan, sino en Primera de Juan. Primera de Juan, adelante, gloria a Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, gloria a Dios, verso 19. Gloria al Señor. Amén. Léelo, mi hermano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Gloria a Dios. Es eso lo que Él hace. Mira, ¿qué hace el Señor? El Señor viene y entrega su vida por nosotros. Él no le importó que nosotros éramos lo peor de este mundo. Entregó su vida por nosotros. ¿Qué hizo el Señor aquí? Cuando vemos en Juan 3:16 que Él entregó su vida, el Padre envía a su Hijo a entregar todo por nosotros. O sea que nosotros le amamos porque finalmente Él fue el que nos amó primero. Y eso es lo que sucede y es lo primero que pasa, y tenemos que nosotros tener claro en nuestra vida cuando vemos el amor de Dios al enviar y al cumplir esa promesa del Espíritu Santo. Pero también el Señor testifica de la vida de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Primera de Juan también, 3:14, gloria a Dios. Primera de Juan 3:14, gloria al Señor. Léelo, mi hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que sucede. Él testifica de nosotros. Mira, antes nosotros no amábamos a los demás. Nosotros éramos tan egoístas que solamente pensábamos en nosotros. Pero viene el Espíritu Santo y ya hay testimonio de que nosotros hacemos cosas por los demás. Ya no solo pensamos en nosotros, sino también en el prójimo, cumpliendo su palabra, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente que hay un amor profundo por nosotros, pero el amor es tan grande que viene a nosotros el Espíritu Santo y nos llena de amor, que ya no solamente pensamos en nosotros, dejamos de ser egoístas, sino que también pensamos en nuestro prójimo. Pero también se manifiesta el amor de Dios a través del Espíritu Santo con la autenticidad de la nueva vida. Hay algo auténtico, hay una vida diferente en nosotros. Ya nosotros no vivimos como vivíamos antes.
ya se va la mentira, el engaño, toda cosa contraria sale de nosotros, pero también es la verdadera motivación para el servicio. Mira, hay algo que sucede en la vida de nosotros cuando viene el Espíritu Santo, y es que todo el tiempo queremos servir, y queremos servirle a Dios, y nos convertimos en siervos del Señor. Una persona que está llena del Espíritu Santo todo el tiempo quiere servirle a Dios en cualquier área. Y así me reía estos días porque un hermanito decía en sus fuerzas y en su humanidad, decía que él no quería que ningún día lo pusieran a cuidar los carros. Y resulta que el primer día que llegó al servicio, lo primero que le tocó fue cuidar los carros, para que las otras personas estuvieran recibiendo la palabra cómodamente, sin pensar en que les iban a quitar algo a su carro. Y el hermano decía, cuando a mí me entregaron esa paleta ya de pala y siga y ese trapito rojo como cuidando los carros, yo me sentí también, me decía el hermano, también porque estoy haciendo algo para el Señor, estoy aportando algo, estoy cuidando unos carros de la gente que está entrando a recibir palabra del Señor, y eso es algo que lo pone el Espíritu Santo en nosotros, el servir, el querer ayudar a la obra, el querer hacer cosas semejantes a las que Jesús mismo hacía. Mira que Él dice que Él no vino para ser servido, sino a servir. Pues el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, el dueño de todo lo que existe, nuestro Dios, creador y todo, vino y lavó los pies de sus discípulos. Y eso es un ejemplo maravilloso, pero también el Espíritu Santo viene con su amor, y es fruto del Espíritu Santo lo que sucede en nosotros. Ya no hacemos las obras de la carne, sino que ahora procuramos hacer lo que Dios hacía, y empezamos a dar fruto, y ahí está el fruto del Espíritu que encontramos allá en Gálatas, y todo eso empieza a ser evidente en nosotros. Hay una vida diferente, por eso allá afuera muchas personas nos dicen que estamos locos porque hacemos cosas que ellos nunca harían, pero es porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros. Pero también es la gracia que es sobresaliente en nosotros, en todo lo que sucede. Es la gracia del Señor. Nosotros sin Cristo no somos nada, es Él que hace todo en nosotros. Viene el Espíritu Santo en nosotros y empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos, y empezamos a hablar de una manera diferente y a hacer cosas que el mismo Espíritu nos lleva a hacer. Entonces por eso allá afuera dicen que nos lavaron el cerebro, que nos volvimos tontos porque ya no participamos de las obras infructuosas del mundo y toda esa cantidad de cosas, pero no es eso, es que ahora estamos llenos de la presencia del Señor. Acompáñenme allí, vamos a 1 Corintios, capítulo 13, gloria al Señor, gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 13, y le damos el verso 13, gloria a Dios. ¿Y quién vive, iglesia? Gloria al Señor. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mira, cuando nosotros sin Cristo teníamos fe, pues la fe que teníamos era una fe vana. Recuerdo que pensábamos en cualquier cosa, menos en la fe verdadera. Y cuando en nosotros había esperanza, la esperanza que había era lo que podíamos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero cuando en nosotros había el amor que ahora podemos sentir, un amor verdadero, un amor que es diferente al amor que sentíamos en el mundo. Y de hecho el Señor dice, pero el mayor de ellos es el amor, porque finalmente el Espíritu Santo, el mismo Dios, es amor. La esencia de Dios es amor. Por eso el mayor de todos es el amor. Pero también el Espíritu Santo nos conduce a diferentes cosas. El Espíritu Santo nos conduce primero a un nuevo nacimiento. Y eso es lo que hay que nosotros como iglesia
tenemos que revisarnos constantemente. Si de verdad somos nuevas criaturas, si de verdad fuimos transformados, porque muchos ahí han cambiado y tienen un nuevo léxico, leen la palabra, pero todavía hay luchas con ese pecado que era el que te llevaba a hacer lo malo allá afuera. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un nuevo nacimiento? Empezamos, y es una de las características, aunque por ahí hay un video donde ya hablamos del nuevo nacimiento y están todas las características, pero una de las características es que empezamos a aborrecer el pecado. Y ya nos fastidia el pecado. Y ya no queremos más hacer lo malo. Todo el tiempo queremos agradar a Dios. Y nos revisamos, y cuando de pronto viene algo que sentimos que desagrada a Dios, nos duele el corazón, sentimos que le estamos fallando, y de inmediato le pedimos perdón al Señor y ya no hacemos eso que desagrada a Dios. Así que una de las características de ese nuevo nacimiento es eso, que empezamos a aborrecer el pecado. Y te invito para que veas los videos que han quedado en las redes del nuevo nacimiento. Pero esa es una de las cosas que nos conduce al Espíritu Santo. También otra de las cosas que sucede con el Espíritu Santo es que Él nos satisface, o sea, satisface plenamente al corazón. O sea, nuestro corazón antes sentía un vacío, una falta de algo en nuestro corazón. Había vacíos, y sentíamos muchas veces que estábamos solos, otras veces nos sentíamos agobiados, tristes, pero el Señor viene y llena en nosotros todos esos vacíos. Él viene y sentimos que estamos completos con Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena totalmente de su amor, y desde allí ya toda esa cantidad de cosas que había en nosotros a raíz de nuestros sentimientos, emociones, todo eso que traía el alma en nuestra vida, eso sale de nosotros. Y hay un cambio total donde no importa lo que esté aconteciendo, sabemos que si el Espíritu Santo está en nosotros, eso hace que nosotros podamos vivir bien, así sea en medio de la adversidad, en medio de las situaciones difíciles. Y hay un gozo en nuestro corazón, hay algo que nos ayuda a levantarnos, a no quedarnos allí estancados, a hacer cosas diferentes que antes no hacíamos. Así que mira cómo el Espíritu Santo nos conduce a diferentes situaciones. Y eso quiere Él quiere fluir en nosotros como ríos de agua viva. Él quiere que nosotros nos sintamos plenos para que Él pueda fluir en nosotros, para que nuestra vida sea no solo para nosotros, sino para bendecir a multitudes. Acompáñame, por favor, allí a Juan. Nuevamente volvemos a Juan. Leamos el capítulo 7, gloria a Dios, y leamos desde el verso 37. Gloria a Dios, Juan 7, 37. Cuando lo tengan, me dices amén. Juan. Juan 7, verso 37. Gloria a Dios. Léelo, mi hermana. Ríos de agua viva. Gloria a Dios. Léelo hasta el 39. Gloria a Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Sí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, a los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, gloria a Dios. Mira cómo desde allí, desde este capítulo 7, verso 37, el Señor dice que los que tengamos el Espíritu Santo, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. ¿Y a qué se refiere eso? Es que Él pone en nosotros una fuerza que es diferente a la fuerza nuestra, donde nosotros todo el tiempo estamos viendo soluciones, donde todo el tiempo estamos avanzando. Dice el Señor que
Él pone en nosotros la mente de Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, los que somos templo y morada del Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Ya nada nos detiene, ya nada, y si de pronto nos ponemos tristes por alguna cosa, es algo momentáneo, porque el Espíritu Santo todo el tiempo nos levanta. De nuestro interior corren ríos de agua viva, todo el tiempo queremos bendecir a otros, queremos dar, no hay situación que no podemos resolver en Cristo. Él es la solución a todo. Yo me gozo cuando vienen situaciones difíciles, porque yo digo y le digo a mi esposa, algo va a hacer el Señor, algo está haciendo el Señor, y finalmente a tiempo llega la solución a la situación, y vemos como cualquier tipo de situación, por difícil que sea, el Señor la convierte en una bendición. Cualquier maldición el Señor la convierte en una bendición, y el Señor siempre, el Espíritu Santo, todo lo hace para que nosotros estemos bien. Él siempre está fluyendo, y yo quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana, mira, no detengas el fluir del Espíritu. No detengas lo que el Señor te mande hacer, porque hay veces, y se lo decía esta semana a mi esposa, hay veces el Señor hace unas cosas que uno no las entiende, y vamos por un camino y Él te dice, no sigas más por ahí, voltea por acá, y uno dice, pues es que por aquí es más lejos, por aquí, y uno empieza como a cuestionar, y no podemos hacer eso. Tenemos que dejar el fluir del Espíritu, que el Espíritu sea nuestra guianza, que sea el mismo Dios a través de su Espíritu guiándonos para cualquier cosa. Mira, yo sé que no podemos angustiarnos. ¿Por qué? Porque en medio de la angustia y la desesperación no escuchamos la voz sensible del Espíritu Santo. Muchas veces, cuando nosotros queremos resolver situaciones en nuestras fuerzas, nos angustiamos y hasta nos podemos desesperar. Pero ahí el Espíritu Santo, por más que nos esté hablando, ese bullicio de la desesperación y lo que tenemos allí en esos momentos en nuestra humanidad, no deja escuchar la voz sensible del Señor. Por eso, importante, iglesia, que cuando venga algún tipo de estas situaciones, tú puedas detenerte, hacer un alto, y en ese momento, haciendo ese alto, tú puedas parar y postrar y orar y entrar en comunión con Dios para que te tranquilices, y en ese momento, cuando tú te tranquilizas y estás tranquilo, reposado en el Señor, viene la voz sensible del Espíritu Santo y te muestra el camino, lo que tienes que hacer. Pero no lo cuestiones, porque hay veces en nuestra humanidad no entendemos por qué el Señor nos pide hacer cosas. Y hay cosas que el Señor pide que hagamos que no le vemos como ¿por qué estoy haciendo esto? Y muchas veces el Señor dice, detente de hacer esto y ahora haz esto. Sin descuidar lo que está sucediendo allá, tú haces algo diferente. Te voy a poner un ejemplo. Mi trabajo secular, porque este siervo trabaja también en lo secular. En mi trabajo, Dios, para la gloria de Dios, Él me permite hablar con muchas personas y atender a muchas personas haciendo servicios. Y en este tipo de servicios que tienen que ver con el área de la construcción, hay cosas que hay que priorizar, hay situaciones que hay que resolver primero. Unas situaciones se deben resolver antes que otras. ¿Por qué? Porque son servicios, y estos servicios hay, por ejemplo, te doy un ejemplo, un servicio hidráulico donde hay una fuga de agua y un apartamento o una casa se está inundando. Pues hay que darle prioridad a esto porque puede suceder que suceda o pase un daño mayor. Entonces hay cosas a las que hay que darles prioridad. Pero varias veces me ha pasado que voy a hacer esto y el Señor me dice, detén y haz primero lo otro. Y después veo que en mi humanidad estoy dándole prioridad a algo que veo con mis ojos, pero es mucho más grave la otra cosa que debo ir a resolver guiado por el Espíritu Santo. Y ya me ha sucedido varias veces que en mi humanidad, con mis ojos,
yo veo cosas que son como más urgentes que otras, pero Dios, que conoce todo, el Espíritu Santo, me guía a hacer primero lo otro. Y después es que me doy cuenta que si no lo hubiera hecho, entonces habría sucedido algo peor. Y solamente te estoy dando ejemplos, pero el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, Él que conoce todas las cosas, es nuestro mejor guía. Él nos debe llevar siempre, y si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, siempre vamos a ir de victoria en victoria. Y el Señor tiene todo el control de cada situación y de cada cosa que estamos viviendo. No hay nada que Él no pueda resolver, ni nada que Él no sepa. Por eso yo te digo, iglesia, nosotros estamos en el mejor tiempo, en la dispensación de la gracia, donde ya Cristo pagó por toda nuestra maldad, donde lo único que nosotros tenemos que hacer es recibirlo en el corazón y hacer todo lo que aquí está escrito, y aún así escuchar la voz de Dios que siempre te está guiando. Y si tú haces eso, siempre vas a ir de victoria en victoria. El Señor, mira, así hayan cosas que hayas perdido, así hayan personas que se hayan alejado, si el Señor lo quiere, porque Él es soberano, Él te va a devolver todo eso y te va a dar aún más multiplicado. Pero la única situación es obedecerlo plenamente, obedecerle todo lo que Él te pida. Mira, nada, y no me canso de decir en la iglesia, nada de lo que el Señor te pide es para su beneficio. El beneficio es para nosotros. Dios no pide nada para su propio beneficio, porque Él no necesita nada de nosotros. Si tú le obedeces a Dios, tú vas a estar bendecido. ¿Quiénes lo creen? Si tú le obedeces a Dios, vas a estar bendecido. Pero si tú no le obedeces a Dios, pues Dios sigue siendo Dios. Así que Él no nos pide que hagamos nada para nuestro propio beneficio, para su propio beneficio, sino para el beneficio de nosotros. Así que yo te invito, iglesia, a que tengas más coinonía con el Espíritu Santo, más intimidad con el Espíritu Santo. Ya Dios lo hizo todo, ya Él habitó en medio de nosotros en carne. Ahora el Espíritu Santo es el que está en nosotros y con nosotros. Y Él es nuestro guía, Él es el ayudador, Él es el consolador, Él es el que nos enseña, Él es todo para nosotros. Apóyate en el Espíritu Santo, hazlo tu amigo, piensa todo el tiempo en que Él está en tu corazón, debes sentirlo en tu corazón, debes vivir todo el tiempo en comunión con el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios. Es Dios Padre, es Dios Hijo y es el mismo Espíritu Santo el que está en nosotros. El único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de José, el Dios de nosotros, es el mismo Espíritu. Pero la diferencia ahora en esta dispensación de la gracia, que está pronta a terminar con la recogida de la iglesia, la ventaja de esta dispensación es que el Espíritu Santo, o sea, Dios, ya no está con nosotros, sino que está en nosotros. Y mucha iglesia del Señor no se ha concientizado de eso, no ha captado, no tiene tan claro que el mismo Dios de gloria está en el corazón de nosotros. Por eso nada, ninguna cosa que tenga que ver con los hijos de Dios, con los que somos templo y morada del Espíritu Santo, está suelto de la voluntad del Señor. El Señor siempre está pendiente de cada cosa de nosotros, hasta de lo más mínimo, hasta el más mínimo detalle. El Señor nos conoce más que nosotros mismos. Aún sin pedirle algo, Él ya sabe nuestra necesidad. Aún sin nosotros manifestarle con nuestra voz o hacerle la petición, ya el Señor lo sabe. Ya Él sabe lo que necesitas. Y porque Él es el mejor papá. Pero es que es tan excelente este Padre que tenemos, que ni siquiera está viéndonos como nosotros en nuestra humanidad vemos a nuestros hijos, sino que Él está dentro de nosotros, en nosotros. O sea que Él sabe aún tus necesidades, hasta tus necesidades fisiológicas, todo. Él todo lo conoce en tu vida.
Él sabe aún en qué te vas a equivocar mañana. Por eso es tan importante, iglesia, que nuestra comunión con el Señor sea tan estrecha, tan íntima, que lo tengamos en cuenta en cada cosa, en cada situación. A mí no me cabe en la cabeza que una persona pueda levantarse, abrir sus ojos y hacer mil cosas y por allá 9, 10 de la mañana acordarse de Dios. O sea, lo primero que debemos hacer nosotros al abrir nuestros ojos es hablar con papá. Hablar con Él, es que Él está en nosotros. Yo creo que Él está ahí pendiente cuando ya despertamos a ver qué le vamos a decir. Darle gracias porque podemos respirar, porque tenemos un techo, un sustento, entregarle ese día en la mañana, decirle, mira, que se haga tu voluntad y no la mía, yo tengo estos planes, estos proyectos para hoy, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, y que sea la alianza del Espíritu Santo en nosotros. A mí no me cabe en la cabeza que un hijo de Dios pueda hacer cualquier actividad sin ponerle en las manos de Dios. Que pueda sentarse a la mesa a comer los alimentos y no se acuerde de darle gracias a Dios y de decirle, yo bendigo estos alimentos porque tú me los diste, y hacer así sea una corta oración, pero todo el tiempo tenerlo en cuenta en todo. Mira, tu trabajo, tu hogar, tu familia, tus hijos, todo lo que tú tienes, lo que eres, todo es de Dios. No hay nada que sea de nosotros, todo es de Él. Nosotros solamente somos administradores. Aún nuestro cuerpo es de Dios. Y Él está en nosotros y Él está esperando más de nosotros. Porque es que es maravilloso lo que Él hizo, su promesa, la promesa del Espíritu Santo ya se cumplió. Antes de Cristo, antes de su promesa, antes de que iniciara la iglesia, el Espíritu Santo iba y venía. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros para siempre. ¿Quiénes lo creen? Ahora está el Espíritu Santo en nosotros por siempre y para siempre. Él no se va. Mira, recuerda a Sansón. Sansón tenía una fuerza impresionante, pero la fuerza de Sansón era la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, venía el Espíritu Santo, entraba en Sansón y Sansón se volvía pues el más fuerte del mundo entero. Pero cuando salía el Espíritu Santo otra vez, Sansón seguía siendo una persona normal, como cualquier otro. Pero su fuerza era el poder del Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos donde el Espíritu Santo venía y volvía. Mira lo que sucedía con Elías. También iba y venía el Espíritu Santo. La ventaja de nosotros ahora es que una vez somos sellados por el Espíritu Santo, Él está en nosotros. Y dice la palabra del Señor que cosas más grandes haremos nosotros. Que no solamente lo que hizo Jesús, sino que además cosas más grandes podemos hacer nosotros. Así que es importante, iglesia, que nosotros en este caminar con Dios podamos nosotros siempre tener a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo como nuestro amigo, como nuestro todo. Él es todo para nosotros. Alguien me decía, a un hermano en la fe que queremos mucho, que amamos mucho en Cristo, me decía que él tuvo como una confrontación consigo mismo, como que el Señor lo reargulló porque él tenía un amigo aquí en la tierra y él decía, él es mi mejor amigo. Y de un momento a otro él sintió en su corazón que su mejor amigo no era esta persona, sino que era el Espíritu Santo. Y yo te quiero decir, para nosotros el número uno en nuestra vida debe ser el Espíritu Santo de Dios. Porque yo puedo amar mucho a personas. De hecho, amo a toda la humanidad porque Cristo entregó su vida por toda la humanidad y la misma palabra me lleva a amar a mi prójimo. Pero yo no puedo amar a nadie por encima del amor que puedo tener por mi Dios. Mi Señor está en mi corazón, debo amarlo profundamente, como dice la palabra. Así que no hay nada que pueda bajar a Dios de ese primer lugar. Si tú sientes que tienes un mejor amigo, una mejor amiga, pues déjame decirte que no. El mejor amigo de nosotros es el Espíritu Santo.
que está en nosotros, que nunca nos desampara, que está con nosotros por siempre y va a estar hasta que partamos de esta tierra, porque Él siempre lo prometió y así se cumple y se sigue cumpliendo. Él no se va de nosotros. Por eso hay unas doctrinas por allá donde dicen que la salvación se pierde y todo esto, y eso es una mentira, porque estaríamos en contra de lo que Dios mismo estableció. Así que esta noche de guerra espiritual, sabiendo que tenemos el poder de Dios en nosotros, que es el mismo Espíritu, yo te invito a que nos pongamos de pie y que oremos y que peleemos esa buena batalla de la fe, orando y reconociendo que el Espíritu Santo, que el poder de Dios nos acompaña y está con nosotros, que nos ha transformado y ha hecho de nosotros esas nuevas criaturas. Así que ponte de pie, vamos a orar.